abran su Biblia en el Evangelio de Mateo y busquen el capítulo número 25 y lo vamos a leer de forma alternada del 1 al 13. Inicio yo en el 1, ustedes en el 2 y nos unimos en el 13. Mateo 25 del 1 al 13. Cuando lo tengan me pueden indicar con un amén. La palabra del Señor dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos por la palabra de esta noche. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche porque nos das la bendición de poder seguir escuchándote. Yo te ruego, Padre, que en esta noche seas tú en la vida de mi hermana Gaby, a quien has de usar. Yo te ruego que seas tú con ella, que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de ella, Padre, quien nos hable y que, Señor, tú permitas que la palabra que en esta noche nosotros escuchemos, podamos atenderla, podamos llevarla por obra a nuestras vidas. Te rogamos por este tiempo, porque seas tú en medio de nosotros. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo el lugar. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bien, acabamos de dar lectura al texto que nos atañe en este día. Quiero comenzar para entrar en materia, dándole gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, y que aún en medio de la prueba y de muchas situaciones que vivimos diariamente, Él pues guía nuestro camino, nos sustenta, nos fortalece, amén. Hablando de cosas que pasan cada día, por ejemplo, a mis hermanas, cuando estamos cocinando y no fuimos previsoras y se nos acabó el gas, y ese día decidimos hacer un molito de olla y la carnita de res tarda más, ¿verdad? Y a medio caldito se va el gas. ¿Y qué pasa? Córrele por el gas, no está el esposo, el carro no está, algo pasa. Se nos acabó el combustible. Nos quedamos sin comer ese día. Puede haber mujeres que se preocupen por eso, puede haber otras que digan, traigan un Kentucky, y lo resuelven. Pero también sucede que se va la luz y no cargamos el celular y es una catástrofe, ¿verdad, jóvenes? Es caótico. Y luego pasa que por confiadotes vamos de viaje y no tenemos suficiente gasolina, o no salimos con suficiente tiempo y llegamos tarde al lugar al que íbamos. Me acaban de platicar de que
una persona no pagó la tenencia de su automóvil y está en 3,000 pesos la multa, hermanos, así es que páguela. No fue previsor, no fue precavido. ¿Qué sucede? ¿Será cuestión administrativa? ¿Será cuestión de descuido, de malas decisiones, de mala planificación, cuestión de negligencia? Tal vez alguien nos dijo, pero no quisimos atender a ese consejo. ¿Fuimos cuidadosos o descuidados cuando suceden este tipo de cosas? ¿Prudentes o insensatos? ¿Precavidos o previsores? ¿Sinceros o hipócritas? Porque a veces nos hacemos los que no escuché, no entendí, yo no sabía. O simplemente no podemos o no queremos poner atención y ver lo que pasa. Este tipo de cosas cotidianas, temporales, tienen consecuencias temporales. Pero ahora consideraremos situaciones en las que ciertas imprudencias, fatuidades, o si somos sabios o fatuos, que es el tema, pueden llevarnos a consecuencias en lo eterno. Amén. Bueno, el tema general que se está tratando es el de sabiduría aplicada. En Mateo 13:13 dice: por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El tema que hoy nos atañe es sabio o fatuo. La palabra fatuo se traduce como necio o fanfarrón o hipócrita, entre otras cosas. Acabamos de leer la parábola y quisiera que consideráramos algunos aspectos de la misma. Al oír la palabra de Dios dice así: el Señor Jesús habló y dijo, si gusta buscar la escritura porque vamos a estar trabajando sobre ella, es Mateo 25, desde el 1 hasta el 13, y quédese ahí si es tan amable en esa porción de la palabra, amén. Mateo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿ok? Esto nos marca un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Díganme ustedes. Recibir al esposo, perfecto. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí hablamos de una cantidad y de una actitud. Hay una división clara y está hablando a la iglesia, específicamente a la iglesia. Yo les hablé de situaciones cotidianas, pero esta parábola es para nosotros, hermano. 5 y 5, si aquí somos, ¿cuántos seremos? ¿20, 30? Si somos 20, 10 y 10, póngale, ¿sí? 10 sabios, 10 insensatos, 10 prudentes y 10 negligentes, ¿ok? Entonces, después nos dice, las insensatas tomaron sus lámparas, ¿ok? En esta porción tenemos un elemento que es la lámpara, al cual nos vamos a referir enseguida, pero tómelo en cuenta, por favor. Solo tomaron eso, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, ¿ok? Entonces, cuando somos insensatos, tomamos las cosas a la ligera. Estoy segura que al tomar esas lámparas ni siquiera se cercioraron que tuvieran la cantidad suficiente de aceite dentro de sí, porque hay un factor de tiempo que vamos a considerar en el cual ellas no saben qué tiempo va a transcurrir hasta que llegue el esposo, ¿ok? Entonces, para que se cumpla el objetivo necesitan todos los elementos necesarios, la lámpara, el aceite, y en este caso, en el caso de las prudentes, el aceite llevan una porción extra, porque las insensatas tomaron la lámpara solamente y no se cercioraron si tenía mucho, poco, como lo del carro, ¿no? Y la gasolina. Las prudentes toman su lámpara, se cercioran que tenga aceite y después echan otro poquito en su canasta para irse a recibir al esposo, ¿ok? Esto es en una actitud de prudencia. Ahora, aquí la lámpara llena de aceite y aceite extra es aceite de olivo.
El aceite de olivo en el Antiguo Testamento es un símbolo del Espíritu Santo, pero en la actualidad es algo que está en nosotros desde el día en que nos convence de pecado. Amén. Entonces este elemento, en una traducción que se refiere específicamente a aceite para la iluminación, tiene una traducción algo curiosa. Dice aquí que cuando se trata de aceite para iluminación se deriva del arameo sib, que significa gloria, y corresponde a ser prominente. Es algo propio es alguien que tiene un brillo propio. Esto significa ser prominente, alguien que tiene brillo propio. Pero esto por definición es buen humor, alegría. Esto me parece interesante porque los jueves estamos haciendo los pastores nos comparten un estudio en el que acabamos de ver a Pablo y a Silas dichosos en una circunstancia terrible. Amén. ¿De dónde provenía? Del aceite extra, de la luz extra, del brillo extra, que obviamente no proviene de ellos, proviene de alguien más. Amén. La mayoría de nosotros sabemos de quién. Entonces, esta actitud corresponde a los apóstoles y seguidores de Cristo que tuvieron gozo al estar en distintas tribulaciones por causa del Evangelio de Cristo. Y en esta manera es manifestada la gloria del Señor en ellos. Amén. Que aunque pasen muchas tribulaciones, ellos tienen gozo, alegría, buen humor, estabilidad emocional, estabilidad espiritual. Ahora, en la cuestión de tiempo, dice aquí, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿ok? En este factor, la palabra nos instruye a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Cabecearon todas, aquí fueron las 10 parejito, aquí no hubo divisiones ni actitudes distintas, todas demostraron una debilidad humana, natural, ¿ok? Y esa es la situación de la iglesia, todos aquí nos presentamos con debilidades humanas que deben ser manifiestas, porque Jesús a sus discípulos les dejaba manifestar su debilidad. Un ejemplo de ello es cuando 2 de los apóstoles se acercan a él a pedirle un puesto de preeminencia a la derecha y otro a la izquierda. Y él los deja, él no les dice cállense, no digan nada, y dejan que escuchen todos lo que sucede y todos se enojan. Pero también después fueron testigos del cambio, de la renovación total que hubo en su actitud y en su postura, porque estuvieron dispuestos a dar la vida por Jesús. Ya no les importaba hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia en medio. Esa posición ya no era lo importante. Amén. Entonces, todas cabecean y se duermen. Hay otro ejemplo en el Getsemaní. El cansancio llegó a los discípulos y no podían orar con el Señor. Faltaba un combustible extra. Era la manifestación plena del Espíritu Santo. Los días viernes hemos tenido la oportunidad de estar estudiando esto. En donde yo fui formada solo nos hablaban de un solo aspecto del Espíritu Santo y era el hablar en lenguas o manifestaciones espirituales. Pero en esta ocasión, y yo le doy gracias a Dios porque es para crecimiento, estamos hablando de los 4 manifestaciones que el Señor tiene a través de su Espíritu, el bautismo en agua, el bautismo ¿quién nos convence para dar ese paso? Pues el Espíritu, ¿no? Igual. El ser bautizados en el cuerpo de Cristo, ser parte ya de un mismo cuerpo, amén. El Espíritu Santo manifestándose en el día del Pentecostés, cuando ellos estuvieron ahí unánimes esperando y pudieron hablar en lenguas, ese es el otro, y el último es el de fuego, que son pues las pruebas. ¿Cuál es nuestra actitud? Si hay aceite extra, vamos a tener gozo, vamos a tener esperanza, vamos a llorar, pero también vamos a levantarnos de ahí triunfantes, gozosos, esperanzados,
con un anhelo porque estamos esperando algo más. Estamos esperando al esposo, al amado. Su espíritu está en nosotros, pero viene algo que es estar con Él para la eternidad, amén. No solamente porque sabemos que vendrá, sino porque tal vez antes estemos con Él a los que seamos llevados a su presencia, amén. Ahora, y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid y recibidle. El objetivo estaba a punto de cumplirse. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Esto habla de que sus vidas, después de transcurrido cierto tiempo, estaban en tinieblas, en obscuridad. Tenían falta de claridad, falta de fe, falta de luz, por lo tanto no tenían un buen juicio. Y hay cosas que no se pueden transmitir, hermano, de cierto modo solo las puedes hacer con una comunión plena. Yo no puedo conocerte si no te pregunto cómo estás, qué te gusta, qué no te gusta, me involucro contigo. Es lo mismo, nuestra comunión con el Señor no se da si no tenemos un interés verdadero en cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos, en estar en comunión con Él. Ahora, en esa situación, las prudentes, por todo lo contrario, responden diciendo: mira, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, y después vinieron las vírgenes que fueron a comprar aceite, las que no estaban preparadas, obviamente, y dijeron: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto te digo que no te conozco. Velad pues, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Bueno, esto es muy interesante porque podría parecer en una emoción humana, en un humanismo, que pues qué mala onda, ¿no? ¿Por qué no les dieron un poquito de aceite? ¿Qué les costaba? Ellas llevaban extra, en fin. Pero hay una situación, hermanos, se oye que ya viene el esposo, pero no saben qué tanto tramo van a caminar. ¿Por qué? Porque en las tradiciones de la antigüedad, estas antorchas o estas lámparas servían para alumbrar el camino y llegar, bueno, en este caso, llevar a la novia a donde el novio vivía. Era la costumbre, la tradición. Cuando el esposo llegaba, llevaban todas. ¿Por qué? Porque pues todo estaba oscuro, no había luz eléctrica, hermano, como ahora. Era necesario saber el camino, era necesario tener luz y claridad. Ahora, el tema general nos habla dice la palabra que oyendo no oyen, viendo no ven, por lo tanto no entienden. Entonces, nosotros para oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 22-29 dice: tú eres lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aquí está la lámpara, hermano. En el Salmo 119-105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su función es alumbrar. ¿Para qué quieres una lámpara sin pilas? No alumbra, ¿verdad? La lámpara sirve para alumbrar y para hacer luz. En Primera de Juan dice 2:7: sin embargo, yo os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos.
La Escritura dice que la luz de este mundo es nuestro Señor Jesús, en Juan 8:12. Jesús es la luz de este mundo. Y otra vez Jesús habló y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. A eso se refiere la lámpara, a eso se refiere la luz, a nuestra plena comunión, entendimiento y conversión total a Jesucristo. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 5:16 y se refiere a la idea de que las acciones de una persona deben ser visibles, ejemplares, de manera que inspiren a otros a glorificar a Dios. El que miente, ya no más; el que roba, ya no más, y así. Entonces, en otras palabras, se trata de vivir de una manera que refleje los valores y las enseñanzas cristianas, permitiendo que otros vean la influencia positiva de su fe en Cristo y la vida nueva de Cristo en su propia vida. En Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en este mundo. O sea que los que somos peleoneros, bueno, aquí no, ¿verdad? Hay que cuidarnos, porque entonces no estamos en luz, hermano. Dejar las contiendas, a veces discutimos por todo. Hay que pedirle al Señor que nos transforme. Amén. Aceite extra. En Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, los dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. La luz es Jesús, hermano, y Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, nos ayuda a entender y a ver, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo son los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Cómo se puede relacionar esto con la lámpara, que es la palabra de Dios? Pues de algún modo, en alguien que se halló maldad, usó la palabra de manera torcida y equivocada para tentar precisamente a nuestro Señor y Salvador. ¿Se puede usar la palabra de esta manera si hay maldad? Claro que sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso necesitamos aceite extra, el Espíritu Santo guiándonos como el maestro y guía que es, mostrándonos con entendimiento lo que Él quiere de nosotros y cómo interpretar adecuadamente estas palabras para no caer en tentación, como nuestro Señor Jesús, que con la palabra, con esa luz que Él tenía y esa claridad, la podía aplicar de manera precisa, justa y llena de amor. Amén. Ahora, en Lucas 11:33 dice: nadie pone en oculto una luz encendida, ni debajo del almud o de algo, de un mueble, de una mesa, no se pone ahí, sino que en un candelero. El foco siempre se pone arriba, hermano, para que alumbre a todos. Amén. Los que están en luz, sí nos da pena, no voy a decir que no, pero nos atrevemos a ser vistos y a ser vistos tal cual somos, sin hipocresías, porque el que anda en hipocresía es fatuo, pero el que es sincero es sabio, aunque se equivoque. Va a corregir, porque va a aceptar la corrección, va a aceptar la dirección. Y como en algún momento los apóstoles, nuestro otro ejemplo más es cuando Pedro declara ciertas cosas: nunca tal te acontezca, y el Señor lo reprende. Y él tiene que meditar en eso y aceptar esa reprensión también, hermano. Pero tenía que ser de manifiesto lo que él traía, ¿en dónde? En su corazón. ¿Por qué no lo calló? ¿Por qué no le dijo: ay, te vas a ver mal, Pedrito, te vas a ver mal, disimula? No, lo dejó manifestar su desvarío, su error, su humana debilidad, para corregirlo como la luz que es nuestro Señor. Amén. Con ese amor y esa autoridad y esa verdad que solo proviene de Él. También de las autoridades a quienes Él escoge
para guiarnos e instruirnos. Amén. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño como las vírgenes que estaban dormidas, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya creímos, pero viene lo que va a eliminar todo lo malo que hay en este mundo. Nuestra salvación se llama Jesucristo. Ya está en nosotros, pero ahora viene plenamente, a plenitud. Y dice aquí: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Esto también es una armadura, hermano, nos protege. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, a los que les gusta beber, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros aquí estamos proveyendo para el espíritu o para la carne, hermano. ¿Usted qué piensa? ¿Está tomando su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su voluntad, porque está viniendo? ¿Alguien vino a fuerzas? No, ¿verdad? Por voluntad propia. De tal manera que estamos invirtiendo en lo espiritual para crecimiento en nuestra vida. Entonces, si en lugar de estar aquí estuviéramos como antes en un lugar donde hubiera todas estas cosas que acabo de mencionar, lujuria, borracheras, que hay lugares de esos abundantemente aquí. ¿Quién se viene a este pequeño rincón del cielo? Pues los que quieren los tesoros del cielo. Amén. Qué bueno, hermano, que tomó esa decisión. Entonces, proveemos para los deseos del espíritu, no para los de la carne. En Apocalipsis 22:55 dice que cuando estemos en su presencia no habrá allí más noche. Y en ese lugar, en la presencia de nuestro Señor por la eternidad, no habrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pero hoy sí necesitamos lámparas, hermano. Hoy sí necesitamos aceite. Y si ya sabe que tiene un poco de combustible y a veces siente que se le van las pilas para abajo, no es tomando Red Bull, hermano, ni esas bebidas energéticas, no. Es yendo a la presencia de Dios, es de rodillas, es con la lámpara, porque aquí necesitamos la lámpara. Amén. Debemos ver si somos sabios o necios. La sabiduría pues es saber, el sabio es entendido, sagaz y prudente. Pero la sabiduría aplicada, que es el tema principal de todos los que hemos compartido aquí, en Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es sabiduría aplicada. Si tú temes a Dios, estás empezando a ser sabio, ¿ok? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Esto ya nos habla no solo de oír la palabra, de saberla, de leerla, de predicarla, nos habla de ponerlo en práctica. Es la sabiduría en acción. Amén. Su loor permanece para siempre. En Proverbios 9:7 dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Escarnecedor, fatuo, necio, todos es lo mismo. El que reprende a un impío se atrae mancha otra vez. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña a un justo y aumentará su saber. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. En esto hay sabiduría. A veces tenemos una intención muy bien, muy bonita, muy linda, de compartir con alguien que no quiere escuchar, hermano, porque él tiene su vida. Él quiere estar en el antro o bar y hay personas que en su ímpetu van a esos lugares a querer predicar por Dios. No sé quién
¿verdad? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta entrega? Pero creo que no es así. Aquí lo dice claramente. Si queremos salirnos todos a convertir a la gente que está metida en una cantina, pues creo que estaremos cometiendo un gravísimo error. Instruye al sabio. ¿Ok? Pero sí es necesario compartir con aquellos que no tienen la luz del Señor. Y el Señor con su espíritu les pone ese deseo, esa necesidad. Se acercan y te preguntan. Ahí sí dice instruye porque hay una pequeña oportunidad o una gran oportunidad de compartir la palabra del Señor. Amén. Tenía un hermano que pues venía saliendo del alcoholismo y quería ir a sacar a sus compadritos de ahí pues no, terminó yendo a tomar otra vez, no tenía todavía la luz suficiente, el aceite extra, le faltaban herramientas, hermano. Entonces obviamente no es, ¿verdad? Sí, debió él desarrollar esta luz, este crecimiento y tal vez siendo luz alumbraría y sus amigos se acercarían y le dirían, oye, qué bien te ves, qué bien estás, ¿qué estás haciendo? Eso es ser luz, hermano. ¿Y te han pasado pruebas? Sí, pero me siento bien porque sé que Dios está conmigo. Aquí hablamos de estas cosas, ver si somos sabios o si somos necios. Si somos necios, la necedad, dice, es fatuidad, es estar llenos de presunción o vanidad, sin fundamentos. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, es tener falta de razón o no entender. No se trata de no cometer errores, hermano. La mayoría de nosotros tenemos grandes errores, otros horrores, pero se trata más bien de poder tener esa capacidad de reconocer que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, arrepentirnos a tiempo para vivir en la nueva naturaleza de Cristo, cumpliendo así la frase que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de que el Hijo de Dios me amó y dio su vida por mí. Amén. Este es el deseo de nuestro Señor. Esto expresa la idea de que el creyente ya no vive para sí mismo, sino que nuestra vida está transformada por la presencia y la obra de Cristo en nosotros. Es una declaración de entrega, dependencia total y de dependencia total a Cristo, donde la vieja naturaleza ha sido crucificada y la nueva vida en Cristo ha comenzado y tiene crecimiento y finalmente produce un fruto. Amén. Fíjese todo lo que va antes del fruto. Nos decía nuestro hermano Eric, ¿verdad? Que primero es el árbol, tener nuestra mirada bien puesta en Jesús. Ahora, si nuestro fundamento es Cristo en todo, había un ejemplo que ponía una persona y decía que la mesita, esa mesa tiene 4 patitas, ¿ok? Que la sostienen. Si nosotros estamos aquí, pero el fundamento de mi vida, hay mujeres que dicen, mi vida son mis hijos, es una patita. Mi vida es mi trabajo, pueden decir un varón. Mi vida es mi carrera, mi vida es el dinero, póngale lo que usted quiera. ¿Cuál es el fundamento de su vida? El día que le quiten su trabajo, si el fundamento, uno de los fundamentos de su vida es su trabajo, el día que se lo quiten, ¿qué va a pasar? La mesita se va a empezar a tambalear. Y si los hijos se van, ¿qué va a pasar? La mesita ya no va a poderse sostener. Y si en otra de las patitas se nos va el esposo, si es su vida, o no sé qué tenga ahí como fundamento de su vida, hermano, pero en las 4 patitas tiene que estar como pilar, columna, fundamento, el Señor Jesús. No puede haber, Él es celoso, hermano. Él no va a permitir que ninguna de las cosas que anhelemos o deseemos tomen el lugar fundamental que Él debe tener en nuestra vida. Y esto es algo que a veces como creyentes, hablando de que este es un mensaje para la iglesia, está fallando. ¿Ok? Tenemos otras prioridades, podemos hacer muchas cosas porque Él dice que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Va a venir ese trabajo, va a llegar esa pareja, sin duda el Señor entre sus bendiciones tiene los hijos, tiene muchas cosas hermosas, pero son producto de tener como fundamento y estabilidad en nuestra vida a Jesús. Amén.
Hay que entender esto. Entonces, para esto hay dos conceptos, ser reformados o regenerados. Si somos reformados, la palabra reformar significa modificar o mejorar o enmendar o cambiar algo o alguien. Puede referirse a acciones como enmendar una conducta. Una reforma puede ser un cambio gradual o planificado para mejorar o adaptarnos a nuevas condiciones, lo que se le llama la fuerza de voluntad. Hoy me levanté con fuerza de voluntad y voy a hacer ejercicio, por ejemplo. Eso pasa el fin de año, ¿verdad? Mejorar, hacer que algo sea mejor. Reformar a una persona quiere decir que esa persona se endereza, se encarrila, se moraliza. Eso es bonito, suena bien. Pero esto se refiere a lo que acabamos de leer en el texto que dice: id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Es el esfuerzo que el hombre hace, el yo, mi esfuerzo. Y yo compro porque para tener algo lo tengo que comprar, ¿ok? Entonces, yéndonos a este punto, también comprar se refiere a tener una religión más que una relación. La palabra comprar implica la acción de comparar diferentes opciones. Hay muchas religiones, ¿está de acuerdo? Hay muchos lugares, hay que ver qué nos conviene, qué nos gusta, qué nos adaptamos. No es así. Antes de adquirir algo es ver qué nos conviene. Pero de ahí el sentido de obtener algo a cambio de un precio. Propiamente es ir a un mercado específicamente y redimir, es decir, pagar un rescate. Figuradamente es rescatar de pérdida, mejorar una oportunidad, como las olas del mar, ser inconstantes de alguna manera. Porque si eso no me gusta, pues me cambio a otra cosa. Dice, id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cuando hablamos de comprar, habla el texto habla claramente, les dice, compren para ustedes mismas. Entonces aquí vamos a conjugar el verbo yo mismo, tú mismo, él mismo, ella misma, nosotros mismos, ustedes mismos. Todo de nuestra propia cuenta, de nuestra propia opinión. Es algo que es suyo. En la religión te motivan, hay algunas religiones donde hace años te motivaban a pagar indulgencias. Tú pagabas para que uno de los miembros de tu familia no estuviera en el purgatorio. Entonces, esto es la religión, hablando de la iglesia. Es algo en lo que, ¿quién dio el rescate ahí? ¿Jesús? Para nada, te pusieron un costo y dijiste, voy a ir a pagar para que mi pariente, que era re mala gente, pero que se vaya al cielo, que era injusto, mentiroso, ladrón y pecador, pero si pago, entonces este es mi esfuerzo que yo compro con, y vayan y compren. Esto proviene de un sentido, hermano, en el que ellas no tenían lo necesario, no tenían la lámpara bien llena, no tenían el aceite extra, no tenían entendimiento, no tenían luz, no tenían la verdad plena. Entonces lo tienen que adquirir. Esto también se refiere a una idea que tengamos de que si yo hago muchas buenas obras me voy a ir al cielo. También se refiere a que si yo hago muchas cosas para que los hombres me vean, voy a ser aprobado por mi Señor. Cosas que a veces ni nos manda a hacer, pero que, ¿sí me explico? No se trata de no hacer nada, hermano. Se trata de que si pensamos que por nuestras obras nos vamos a salvar, a esto se refiere cuando les dice vayan y compren. Adquiéranlo como puedan y bajo su propia voluntad, bajo su propio concepto. En esto no muere el yo, hermano. Ahí no se dice ya no vivo yo, ahí yo decidí en qué querer, cuánto me iba a costar, cuánto iba a pagar y qué quería hacer. Ahora, si somos regenerados, la regeneración se refiere a la capacidad del organismo para reemplazar tejidos, órganos o células que han sido dañadas o perdidas. Significa hacer algo que vuelva, o sea, hacer algo de nuevo, que vuelva a estar en un buen estado. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Qué de nosotros
¿qué de nosotros merece o estaba en buen estado sin Cristo? Porque muchos sí sienten que no, yo soy buena persona. ¿Qué de nosotros era bueno sin Cristo, hermano? Absolutamente y rotundamente nada. Nada, hermano. Solamente a través de Él existe una regeneración total. Tener una relación plena es contrario a comprar una religión vana. Tenemos una relación plena con Cristo desde el interior, o si no es una hipocresía externa, solamente estamos aparentando para que seamos vistos de los hombres. En Cristo somos nuevas criaturas a su imagen y semejanza, de acuerdo a su naturaleza y substancia plenamente. Es decir, nosotros creímos para salvación, pero ahora somos en Él hechos hijos de Dios, pues todo existe en Él, por Él y para Él, según Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a este dilema de ver, oír y entender, necesitamos actuar en obediencia y ser diligentes con fe después de ver, oír y entender. Ser sabio o fatuo se aplica en muchos sentidos. Hay quienes piensan que existe una fecha de caducidad para la fe, o sea, no viene el Señor, pues ya. Tenemos una hermana que cuando aceptó al Señor vinieron algunas pruebas que sin duda querían corregir su vida, corregirla para bien, en muchos aspectos, pero ella un buen día nos dijo: a mí ya no me digan hermana, porque yo estaba mejor cuando no conocía del Señor que ahora, porque tenía situaciones ilícitas donde tenía algunos recursos y esto para ella era bueno. Cuando el Señor viene, corrige eso y la trae a un poco de austeridad, eso fue algo que no pudo soportar, pero era para que ahora trabajara con honestidad, con honradez, pero ella dijo ya no. Entonces, no existe situación ni fecha de caducidad para la fe en Cristo. Si queremos ser como Cristo, debemos estar pegados, anclados a Él y llenos a rebosar de Cristo, que es el árbol de vida. Calcular el combustible que se necesita tener para que esta luz siga encendida y sobre todo conocer a aquel que vendrá con solo escuchar su voz, para no estar en tinieblas. Hay cosas que nadie sabe el día ni la hora en la que ha de venir. Entonces hay que estar alerta y velando. Amén. Velando en una introspección constante, pues distraídos y más pendientes de predecir el día y la hora que de tener una comunión plena con nuestro Señor. A veces queremos saber, y hay mucho de eso, hermano, muchos adivinos. No tiene caso que sepamos el día y la hora, lo que Él nos pide es velar, estar en una constante autoevaluación en su presencia, delante de su presencia, amén, para poder nacer de nuevo y tener un crecimiento y un desarrollo que proviene de la naturaleza de Cristo y de su espíritu, sin estar distraídos criticando a los demás o en las cosas de este mundo. No debemos descuidar una salvación tan grande, amén. Deberemos velar para que Cristo, su luz, sea en nosotros. Él es la luz, pero Él dice: así alumbre vuestra luz. O sea que nosotros también debemos ser luz, hermano. Para terminar, te quiero pedir que me acompañes a Efesios 5:1. Porque como te dije, esto es en un contexto de sabiduría aplicada y en este texto se encierra todo lo que acabamos de hablar, lo que la parábola trata de darnos a entender o nos quiere dar a entender. Y te pido que te pongas de pie y me acompañes a una voz a leer esta parte de la palabra y que consideres: si tú eres un siervo fiel y prudente, al cual tu Señor puso sobre su casa, para que demos alimento a tiempo. Todos somos portadores de esta luz, hermano, de esta palabra. Bienaventurado es el siervo al cual su Señor, cuando Él viene, le haya haciendo así, compartiendo luz.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si el siervo es malo y dice en su corazón, mi señor ya tardó, y comienza a golpear a sus consiervos, o a comer o a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No es que ahorita sí quiero y al rato no. No, hermanos, seamos firmes. Si tienes al Señor en ti, su espíritu fluye en ti, jamás vas a renunciar a esta verdad. Amén. Aunque a veces nos duele. Leemos juntos, amén. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí, hermano. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesús, a través de la cual nosotros hemos visto la luz. Nuestro Señor y Salvador y Rey nos ha dado su palabra, su entendimiento, su espíritu y su verdad, para que andemos en ella. No es fácil porque se oponen nuestros deseos humanos, nuestra humana debilidad. Sin embargo, sabemos que este es el camino de luz. Nosotros creemos, Señor, en el poder que tú tienes para transformarnos completamente, Señor. No solo para vivir un evangelio y una fe superficial, vana, externa, que solo se enfoca en las cosas que los hombres ven, sino más bien en una fe que está en el interior de nuestro corazón, sin hipocresía, Señor, sin sombra de variación, con una entrega total a tus deseos, a tu precepto, y una comunión tan plena en la que tú nos muestres qué es lo que deseas de cada uno de nosotros, Señor, y saber renunciar a nuestra voluntad, a nuestro deseo, y podernos entregar a la tuya, Señor, sin titubear, sabiendo que tu camino es bueno, que estar aquí, Señor, nos da descanso, nos da fortaleza, poder ser luz, Señor, en medio de las tinieblas cuando estemos plenamente preparados, con tu palabra, Señor, con ese espíritu que nos guíe, Señor, con esa doble porción, con esa prudencia con la que deberíamos actuar cada día en todas las cosas, con ese gozo, con esa alegría en medio de la tribulación, Señor, con esa búsqueda constante y ese encuentro maravilloso contigo, a través del cual encontramos la paz, la bendición, la luz que quita todas las tinieblas, que quita la tristeza, la preocupación, la angustia, que quita todo lo que en nuestra vida pueda acontecer
que nos da la esperanza de que vienes pronto, Señor. Queremos estar preparados. Ayúdanos, guíanos, susténtanos cada día, Señor. Es una dependencia total en ti, mi Señor. Manifiéstate en nosotros, Señor, cada día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dejo el lugar a nuestros hermanos que van a orar.